La psicología los hace y ellos se juntan. Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos. Te invitamos a escuchar este podcast, en el que trataremos distintos temas con enfoque socioemocional. Donde podrás cuestionarte paradigmas, condicionamientos. Y te brindaremos herramientas para resignificar experiencias de vida. Adriana Carlos y Pablo Montelongo. Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos. ¡Comenzamos! ¿A qué te refieres con eso de que no podemos estar juntos? Eso fue lo que dijiste tú, que no querías saber nada de mí. Hombre, que yo soy bipolar, cambio de opinión. ¿Eso es lo que luchas por mí? ¿Lo que me quieres? ¿Lo que luchas por la mujer de tu vida? Y para que te enteres, yo no necesito que me salves, ni que me salves tú, ni que me salve nadie. Eso es lo que he intentado decirte. Pero es que tampoco necesitas que yo te salve de mí, ¿está bien? Vale, Carla, tienes razón. Que yo no necesito que me salves de ti. Yo quiero estar contigo. Pero es que no va a ser fácil. Ese va a ser mi problema. Ya, pero vas a intentar cambiarme y eso sí que no. A mí no me cambia ni Dios. Me encanta así tal como eres. Pero habrá días en los que de repente esté eufórica sin motivo. Lo sé. Y habrá días en los que voy a querer matarme. También lo sé. Y también va a haber otros en los que quiera matarte. Vale, está bien. Wow. Y otros en los que quiera matarte tanto que casi lo consiga. ¿Casi? Bueno, es que nunca va a ser normal. Sí, digo sí a todo. Hombre, que tú estás loco, ¿qué te pasa? Ya te conté alguna vez que estuve en un psiquiátrico. ¡Hola, mundo! Ya se pusieron en rojo acá los niveles. Ay, prometo que alguna vez voy a intentar equilibrar esa euforia, ese euforia. gusto por estar aquí en este podcast. Por darles la bienvenida, por darte la bienvenida. Pablo Montelongo, gracias por estar aquí en una emisión más. Gente bonita que nos está escuchando, gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Cantemos Liberaciones. Nuestro espacio para el autodescubrimiento y el aprendizaje. Eso se escuchó muy monje tibetano. Monástico. Muy monástico, ciertamente. Pues aquí estamos una vez más, Pablo Montelongo. Así es, gracias por darte y darnos este tiempo de acompañamiento. Los saluda, ya lo dijimos, Pablo Montelongo, psicólogo, músico, poeta y loco. Y Adriana Carlos, psicóloga, actriz, poeta y loca. Ok, pues en este episodio nos vamos a columpiar bien a gusto entre dos posturas vigentes en nuestra sociedad con referencia a la salud mental y a los trastornos mentales, con la única intención de visibilizarlas y saber que existen y qué efecto generan ambas, si positivo o negativo. O ambos. Así es. ¿Cómo afectan y cómo intervienen estas dos posturas hacia la cultura del cuidado de la salud mental? Eso es lo que vamos a trabajar y a tratar en este podcast. ¿Y qué te parece? Como nos morimos de ganas de empezar y entrarle con todo, vamos a empezar de una vez con las definiciones que van a facilitar este diálogo pim-pompero, peloteadito que nos vamos a aventar esta mañana, tarde, noche, donde sea y en el horario en el que tú nos estés escuchando. Así es, vamos a hablar en este episodio de los estigmas y la romantización
de las enfermedades mentales. Y para ¿Pero esto, qué es el estigma? bueno, pues primero que nada, la palabra estigma viene del latín y esto significa una marca o una señal, ¿sí? Pero por ahí de 1963, el sociólogo Erwin Goffman, en su publicación Estigma, la identidad deteriorada, define el fenómeno del estigma como una condición, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador genere una respuesta negativa y sea visto como culturalmente inaceptable o inferior. O sea, aquí nada más como para ubicar un poquito. Es una condición, un atributo, un rasgo, un comportamiento que el portador de esa señal, de Que esa quien lo marca, tiene, ¿sí? reaccione de manera negativa o fuera de los parámetros de la sociedad y entonces se ha visto como culturalmente inaceptable o inferior. Así es, y le Órale. ponemos la etiqueta luego de está loco, Ok. ¿sí? Ok. Puede ser un trastorno real, puede ser un estado de ánimo momentáneo, Sí, un quiebre emocional, ajá, una crisis sí, temporal. pero Ajá. aquello que lo haga diferente al resto del comportamiento de una sociedad es lo que hace que lo señalemos, que le pongamos una etiqueta y ese es un estigma, una señal. Ok. Y qué difícil después para estas personas deshacerse personalmente o ante los ojos de otros de esta etiqueta, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Así es. Entonces, el estigma es una etiqueta negativa que se le pone a las personas y que se les resulta muy difícil quitarse. ¿Ves? Ahora vamos a ver Ahí lo decía. la romantización. ¿Qué es la romantización? Es sentir mariposas en el estómago. Es estar loco de amor. Ay, qué bonito. Pues no. Ahora sí, y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Exacto. Romantizar es básicamente interpretar románticamente alguna enfermedad, alguna situación mental. Y esto es como decir, oye, pues es que está cool, está chido, estar loco es chido. De hecho, el concepto romantizar se utiliza actualmente para muchísimas situaciones, ¿eh? Romantizamos un montón de situaciones, entre ellas es aplicable el tema de romantizar los trastornos mentales y o los quiebres emocionales. Romantizar, como bien lo comentas, es interpretar alguna situación de una forma romántica, de una forma melosa, de una forma que encanta, que endulza, que atrae, que resulta agradable, incluso que pudiera ser vista como algo a seguir, como algo aspiracional. Así es. Entonces aquí vemos que son dos polaridades que tenemos. Por un lado, la estigmatización de los trastornos mentales, en cuyo caso suelen ser etiquetados como peligrosos, como débiles, como inútiles y generalmente generan rechazo. Y la romantización es todo lo contrario. Queremos ser el amigo. ¿Para dónde? Vamos, cálmala. A ver, espérame. La estigmatización. Entonces dices que son etiquetas, pero normalmente a una persona con trastornos mentales la etiqueta que le ponemos sí puede ser está loco, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de esa etiqueta hay otros prejuicios, estereotipos y adjetivos que acabas de mencionar. A ver, cuando uno ve a una persona con trastornos mentales o cuando está en un contexto con alguien con un trastorno mental o con un quiebre emocional, decías hace un momentito, se les etiqueta como peligrosos. Ay, como no está en sus 5 sentidos, quién sabe qué vaya a pasar, cómo vaya a reaccionar, ¿no? O débiles o inútiles. Ajá, la idea de va a ser violento, la idea de debilidad. No lo puedes meter a tu equipo de trabajo porque quién sabe qué vaya a hacer. Claro. La parte de debilidad o inutilidad es, pues no está en sus 5 sentidos, no sabe ni lavar un traste, ¿no? O se va a poner a llorar de la nada y no, qué hueva. Claro. Digo, vamos a tachar eso con un bip, ¿no?
Es que es una expresión que mucha gente dice. Sí, no, claro, totalmente. Es No, que y nos sí. estamos inculturizando. Pero sí, totalmente, es como de, ay no, ¿cómo voy a estar lidiando? No va a ser eficiente, no va a ser rentable, no me va a dejar ganancias hablando de un trabajo, ¿no? Y entonces se cierran puertas laborales, tienes toda la razón. Incluso se cerraban puertas a la educación, Pablo Montelongo, más o menos hace, ¿qué? ¿40, 50 años todavía? Más o menos, sí. Se pensaba o existía la mentalidad en la gente de aquel momento que quien tenía un trastorno mental o que vivía un desequilibrio emocional tendría que estar encerrado en una institución mental, ¿no? Tendría que estar recluido, aislado. No había una cultura de ser integrados a las instituciones educativas. No se veía niños y niñas con situaciones o diagnósticos mentales dentro de las instituciones, ¿no? De hecho, me acuerdo yo cuando era niño. Más o menos. Hace 3 semanas. 40, 50 años. Fíjate que había cerca de la casa de mis papás, había una escuela que era la escuela de educación especial. Entonces todos los niños que asistían ahí tenían algún trastorno, desde síndromes Down hasta espectros autistas, y ahí era una escuela especial, entonces los tenían que traer de todos lados para esa escuela. Ya después sí ha habido la inclusión de esos niños en escuela normal. Ajá, sí, porque hemos avanzado muchísimo en esa línea. Estaba la segregación, cada quien tenía su escuelita y su espaciecito. Después viene la integración, es bueno, ya está dentro de una escuela, pero seguía estando en el rinconcito maestras, maestros, personal administrativo, compañeros, sin una cultura de cómo tratarlos, ¿no? Cómo integrarlos, cómo hacerlos sentir parte de un grupo. Después viene la parte de primero es la integración, o sea, está en la institución. Después viene la parte de inclusión, ¿no? Y hay otro término, eran tres etapas. Las voy a buscar para antes de concluir este episodio poder mencionarlas adecuadamente. Pero ha habido un avance en ese sentido, ¿no? Ya están dentro de las instituciones de educación. Después pasan a ser grupo, a ser integrados, ¿no? Y por último pasan a tener una vida académica a sus necesidades, que es lo que ya vemos ahorita más normalizado, por ponerle una definición, en las aulas, ¿no? De colegios privados e incluso de instituciones públicas, en donde podemos ver un poco más de aceptación e integración con diferentes diagnósticos, niños con diferentes Y con excelentes resultados académicos. Totalmente. Ahí es donde se dan cuenta de que no hay mucha diferencia, o no hay diferencia en la educación que pueden recibir las personas con capacidades distintas. Lo que sí es importante ubicar es que esto nos da luces, pero hay que seguir trabajando. Claro, ¿cómo nos estamos preparando para eso? ¿Dónde estamos en este momento con respecto a los quiebres psicóticos, a los desequilibrios emocionales o a los trastornos propiamente diagnosticados, ¿no? Uh-huh. Y precisamente para eso es este podcast, para desmitificar algunas cosas, aclarar algunas otras, y por eso hablar de la romantización, que era también lo que venía diciendo hace ratito. ¿Cuál es? Es la parte contraria a la estigmatización. La romantización es que está cool, está padre, está chido. ¿Sabes qué? Me cae bien esta mujer o este cuate porque, ay, es que es bien lloroncito, y qué ternura que esté siempre llorando por todo. Como que todo le causa, todo le asusta. Qué cute. No. Ok. Fíjate que sí ubicaba como este tipo de idealizaciones hacia personajes con trastornos o con quiebres. Los ubicaba más como, pero tienes razón, o sea, está estas dos visiones del romanticismo, que es
se vuelve un referente para la cultura, no es alguien a quien, ay, qué bonito y quiero seguir, ya me volví fan, ¿no? Ya sea porque vemos que tiene una ganancia secundaria. La romantización tiene el origen, es que ya ven, no me ande vendiendo drama, hombre. La romantización tiene el origen principalmente en la cultura cinematográfica. De ahí, ¿cuántos personajes entrañables no tenemos que los vemos muchas veces como héroes y muchas veces hasta queremos ser como ellos? Sí, sí. El más famoso que salió hace ratito a colación era Forrest Gump. Sí, claro. Run, Forrest, run. Y bueno, es la onda cinematográfica que también quiero que hablemos más adelante de otro personaje que fue icónico y muy reciente. También las novelas, o sea, la historia literaria, algunos títulos literarios novelescos tienen personajes que resultan atractivos con cierto trastorno, cierto desequilibrio mental, El Conde de Montecristo. El Conde de Montecristo, que por después ejemplo. él sufría de trastorno postraumático. Después Claro. de haber estado encerrado tanto tiempo, busca una venganza muy bien hecha, muy bien planeada, pero al final de cuentas era una venganza lo que él tenía debido al estrés postraumático de haber estado encerrado tanto tiempo. Claro, y que al final se vuelve como, qué hombre tan misterioso que duerme en el piso y tiene marcas en su espalda y entonces se levanta en las noches sudando y soñando. No es misterioso, ni agradable, ni romántico, ni varonil. No, el pobre hombre estaba en crisis, ¿no? Aníbal Lecter. Bueno, ¿qué te puedo yo decir? ¿Cuántos no son fan? Pero, o sea, bueno, vemos que la romantización tiene estos orígenes o son proyectadas, mejor dicho, desde estos focos, desde estos foros. Pero el tener una postura de me caso con el personaje por las características y entonces lo empiezo a ver agradable y lo empiezo a ver ideal y me doy cuenta que la chica depresiva al final de la película o a mitad de la serie tiene una ganancia y esa ganancia fue vista, o sea, de pasar de ser la ignorada o el ignorado de la cultura o de su entorno, pasa a ser alguien muy protagónico, muy exuberante, a quien la gente voltea a ver sí o sí y que se vuelve protagonista de esa historia, ¿no? Y nos encanta sentirnos protagonistas de nuestras propias vidas y de nuestras propias historias con esos referentes. Y lo vemos mucho ahora con los fenómenos de las redes sociales. Todo mundo quiere ser los famosos TikToks, las famosas historias de Instagram, que parece que entre más fuera de lo normal o de lo común sea tu actitud, más seguidores tienes. Claro. Y se fomenta mucho eso. Entonces estar con un trastorno es cool, es chido, porque te va a llevar a tener muchos seguidores, muchos fans. Claro. Lo veía, me acuerdo, hay un programa, que a mí me encanta verlo, ¿sí? Que es un programa estadounidense que se llama Kilos Mortales, ¿sí? Kilos Mortales, sí, que son personas que tienen un trastorno alimenticio, que llegan a pesar más de 300 kilos, la gran mayoría, 250, 300 kilos, entran a un programa donde les ayuda, ¿no?, a bajar de peso. Pero había unas chicas que eran unas gemelas, no, eran hermanas. Las hermanas, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero ellas tenían su propio canal de YouTube y hacían cosas, se mofaban de su sobrepeso, ¿no? Hacían retos de ahora vamos a comer quién sabe qué cosa. Y se seguían haciendo daño y la gente les aplaudía. Tenían su club de fans y gente, hacían hasta firmas de autógrafos y todo. O sea, y la gente les aplaudía su ingesta de comida, el daño que les estaban haciendo. Eso es romantizar. Claro. Las hermanas ahorita no me acuerdo cómo se llamaban, pero qué fuerte. Uh-huh. Y sí, nos volvemos porristas de situaciones que son nocivas para la persona. No entendemos o no hay esta cultura del entendimiento de lo que realmente vive una persona con trastorno mental. Una persona con un quiebre emocional, con un cuadro depresivo, con un cuadro de ansiedad, en donde de verdad no es que no sean capaces, no es que no quieran gestionar sus emociones, no es que lloren por todo o que griten por todo, hay una
incapacidad para hacer esa gestión. Inconscientemente o por los procesos neuronales que está viviendo, no es capaz de ejercer un autocontrol, ¿no? Así es, o procesos también psicofisiológicos. O procesos psicoфisiológicos, sí, a nivel. Pero ¿de dónde viene esta neurotransmisores estigmatización? ¿Cuáles son los factores que generan la estigmatización? Fíjate que me parece, y esto es mera opinión, así como una especie de lluvia de ideas, la estigmatización, estoy hablando en voz alta esto, y la Qué bueno para que se pueda grabar. Sí, porque O todavía sea, el grabador de pensamientos todavía no. Todavía me faltan ubícate conectarnos. medios, ¿qué pasó? Todavía nos ¿Qué faltan pasó? conectar unos cablecitos. Ubícate medios, por favor, te encargo bastante. Pero me parece que la estigmatización, que decimos tiene muchísimos años, pasa por un proceso en el que se empieza a medio diluir, y no sé en qué momento la cultura lo lleva hasta la otra polaridad, ¿no? Que es la romantización. Y de ser algo negativo que queríamos tener encerrado y que mejor ni lo nombro, y si hay alguien con algún trastorno en mi familia lo desheredo y todas estas cosas, a un tema de, por favor, pónganlo en el pedestal, pónganlo en cámara y aplaudámosle, aunque se lo esté llevando el payaso, ¿no? Sí, Y a lo que voy es, en esta línea, perdóname que te interrumpa y quiero terminar de contestarte a la pregunta. Me parece que en esa línea del tiempo, en un intento de la sociedad por evolucionar, lo que origina una estigmatización y lo que gesta la romantización al final del día son falta de información, primeramente, la falta de información real, lo que la gente con un trastorno vive, ¿no? Y con esto, con la falta de información, se gestan prejuicios, estereotipos, y entonces, pues no hay un tema de empatía y de poder ponerme en el zapato del otro y de poder tener un poco de compasión al respecto, ¿no? Así es, así es. Y lo vemos siempre en las películas. Las películas siempre nos hacen referencia a eso. Ahorita me estaba acordando de una película bien famosa, no sé si te acuerdas, de Rayman. Rayman, no. Era ay, se me fue. Pero era el hermano con autismo, lo tenían siempre guardado, y de repente un día se dan cuenta que su autismo es sabe contar muy rápido todo. Entonces se lo empieza a llevar a casinos para contar cartas y ganar apuestas. Órale. Entonces, ¿cómo utilizaron eso? O sea, es una forma de Sí, violencia. Utilitario, claro, completamente. Pero sí me acordé de esa película de Rayman. Oh, la voy a buscar, claro que sí. Sí. Y en esta línea de la falta de información sobre lo que es realmente un trastorno, después pasamos a lo que es la cultura de la apariencia de la perfección, que me parece que es una variable importante para la estigmatización, ¿no? Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar bonito, todo tiene que ser funcional, todo tiene que ser eficiente, Y todo eficaz, aquello que no esté productivo. dentro de eso. Y por eso es importante, nosotros en psicología llevamos la materia de estadística, porque también mucho tiene que ver las estadísticas. Por ejemplo, culturalmente hablando, ¿qué decimos de, por ejemplo, la gente de Oriente? ¿Están locos? ¿Comen gatos? ¿Comen perros? Sí, ¿por qué? Porque no es una comida habitual de este lado del planeta, ¿no? Ni murciélagos. Ni murciélagos. Y por eso tenemos hoy lo que... no es cierto, no. Sí, entonces eso es una onda cultural, ¿no? Que estadísticamente acá en estas latitudes se nos hace algo desbordado y algo loco, lo tachamos Maníaco. como loco. Ujú. Ajá. Impensable. Así es, pero es
es culturalmente hablando, y estadísticamente hablando, pues no tenemos mucha gente que coma gatos por acá. Sí comían perros los antiguos mexicanos, pero el xoloscuintle era comible. El perrito xoloscuintle sí era... No era comible, pero se lo comían. Se lo comían, bueno. O en ese momento En la cultura. lo pienso incomible, pues. El tema de la estadística, culturalmente hablando, cierto, y también nos servía o nos sirve muchísimo como para ubicar qué es normal y qué no es normal en cierto contexto. Porque justamente lo que se sale de lo socialmente aceptado o lo normal, y estoy haciendo unas comillotas, es lo que se estigmatiza, ¿no? Así es. Y en este caso, las enfermedades mentales. Y ¿no? tanto lo tenemos nosotros como profesionales de la psicología. Tenemos que tener bien identificado cada cuadro precisamente para no caer en esta falta de información, ¿sí? Para el resto de la gente es que este está loco. Claro. Sí, pero para nosotros no es estar loco, necesitamos saber qué tipo de trastorno tiene para saber qué tipo de ayuda tiene, y tan es así que nosotros utilizamos 2 libritos, que es el DSM-5, que es ahorita la versión que existe, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y utilizamos también el otro que es el CIE-10, que es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud. Y que están en constante actualización y renovación e investigación. Sí, yo cuando empecé en la carrera iba el DSM-3, ya va en el 5. Por ejemplo, Y sí me ha tocado ver Y hay un montón de situaciones ahí, patologías que se consideraban patologías y no lo son. De hecho, la homosexualidad exactamente fue sacada del DSM hace algunos años. Y ahorita yo me pongo a pensar en qué momento se les ocurrió meterlo ahí. Uh-huh. Pero bueno, tiene que ver, como bien decías, con una cultura, con una historicidad, con ciertos condicionamientos, prejuicios y estigmatizaciones, ¿no? Exactamente, de ahí Pero viene. Bueno, de ahí viene el tema de la cultura de la apariencia y la perfección. Y me viene en la mente y quiero sacar a colación, no quiero que se nos vaya, todo el fenómeno del Joker. ¡Híjole! ¡Qué película! Hay una frase maravillosa que me encanta porque me parece que define muy bien el tema de la cultura de la apariencia y de la perfección. Claro que sí. La presión que ejerce la sociedad, el colectivo, hacia personas que tienen estos trastornos. Sí, yo casi me levanto de mi asiento cuando la vi. Casi me levanto y... Dijimos que íbamos a poner celulares en Sí, pero no sé avión. por qué se quedó Una disculpa. avionado. Una disculpa, queridas y queridos todos. Yo me iba a levantar de mi butaca para aplaudir cuando dijo esta frase. Ay, dijo, ¿es en serio? A ver. Dijo, lo peor de tener una enfermedad mental es que las personas esperan que actúes como si no la tuvieras. Aplaudible. Lo peor de tener una enfermedad mental es que las personas esperan que actúes como si no la tuvieras. Totalmente, de acuerdo. Ahora, este tipo de presión social nos lleva a lo que comentabas, ¿no? El tema de bueno, estoy sufriendo un trastorno, me siento mal, sé que no es lo adecuado, sé que mi conducta no es la adecuada, pero soy aceptado o aceptada. El referente que dabas de estas 2 chicas youtuberas, ¿no? Pues hay cierta aceptación, hay una sensación de pertenecer a cierto espacio social. A causa de mi malestar personal, a causa de mi quiebre emocional, de mi trastorno alimenticio, pero tengo un lugar. Y lo siguiente que creo que tiene, que origina la estigmatización y la romantización justamente es la falta de autoconocimiento, la falta de educación emocional en nosotros, en las personas. Así es, y mucho de eso, bien lo dices, es la falta de autoconocimiento. Si sabemos que tenemos por ahí un detallito que nos hace ser diferentes, podemos buscar ayuda y saber exactamente que, ¿sabes qué? Es que me pongo bien llorón, o me pongo muy irascible, o me pongo... ¿Qué tengo?
¿sí? Quiero ponerle nombre a eso que tengo, a eso que siento. A lo mejor es depresión, a lo mejor... Y muchas veces nos metemos a buscar al Google. Ya hemos hablado sobre el autodiagnóstico, nada recomendable, nada favorable, pero sí tendemos mucho a esta parte, como no sé nombrarlo, como no... Y entonces no tengo una idea de lo que me sucede, solamente siento que no está bien, que soy raro. Esto que te compartía, no tengo un lugar en la sociedad, no encajo en ningún lado, no me siento cómodo o cómoda en ningún espacio, e incluso pudiese aparecer la culpa. Lo que decíamos, hay tanto ejercicio, tanta presión social alrededor de estas personas que las hacemos sentir culpables por no estar bien, ¿no? Por no estar en equilibrio emocional. De hecho, hay grupos de ayuda, de autoayuda, como Neuróticos Anónimos, que son grupos que se juntan, son personas que se saben con algún trastorno emocional y se juntan. Entonces yo espero que si haya gente responsable que de verdad les ayude. Y esa es otra de las cosas importantes. Si nosotros tenemos un familiar, si conocemos a alguien, es importante que nosotros también, que estamos fuera del trastorno, sepamos acompañar. Cómo acompañarlos, cómo cuidarlos, qué es lo que los puede hacer sentirse bien, sentirse funcionales, sentirse útiles ante la sociedad, porque hacemos muchas veces todo lo contrario, lo relegamos por completo. De hecho, hay una institución que está ayudando precisamente a personas con algunos trastornos muy fuertes a reintegrarlos a un ambiente laboral. Sí, conozco esa institución. Y es un aplauso para ellos porque buscan personas que normalmente nadie contrataría y los están con empresas socialmente responsables, los están llevando y les están, que puedan tener un aporte también, ¿no? Porque una persona es básico para el sentirse uno útil, también el generar, porque generalmente también se les hace sentir que son puros gastos. Es que tengo que gastar en medicinas, tengo que gastar en llevarte al psicólogo, al psiquiatra, tengo que gastar. Entonces el que se sientan ellos también útiles, productivos, ayuda mucho también dentro de su tratamiento. Claro, en el proceso, en el contexto familiar, cultural, pero ciertamente en el sentirse cada vez más autónomos, cada vez más asertivos, exitosos, ¿no? El empoderamiento positivo que luego compartimos en este espacio. Así es, entonces invitamos a las familias a que se acerquen con los profesionales de la salud para conocer cómo funciona el trastorno, la enfermedad del familiar y saber de qué manera poder salir todos adelante, ayudarlo. De acuerdo. Entonces, no vamos a... Bueno, sí, vamos a resumir. Sí, porque ya van 30 minutos. Sí, ya. Vamos cerrando este capítulo. La estigmatización y la romantización al final del día son extremos, ¿no? Y hemos hablado en este mismo podcast sobre dejar de ser partidistas, ¿no? O negro o blanco, o lo satanizo o lo santifico, ¿no? Y me parece que la estigmatización y la romantización tienen el mismo objetivo y no aportan, no ayudan a una persona con un trastorno ni con un quiebre emocional en su proceso. Si la persona ya decidió dar pasos, no lo ayudamos, porque si lo estigmatizamos, lo vamos a hacer sentir solo. Y si lo romantizamos, vamos a estar bloqueando su proceso, porque entonces va a estar esperando y puedo la ganancia secundaria esta que decimos que es maravillosa para la gente con trastornos, y va a estar esperando la atención, ser vistos y otro tipo de ganancias secundarias de las que ya mencionamos. Entonces, no es algo que nos aporte. Necesitamos encontrar un equilibrio en el que simplemente sepamos que no importa que no entendamos lo que le está pasando al otro o a la otra. Somos parte de este conjunto que puede decir, oye, ¿y si consultas con un especialista? Entonces, dejemos de estigmatizar, de romantizar. ¿Y qué te parece si normalizamos las enfermedades mentales? Verlas que están ahí, que existen. ¿Sí? Normalizar es saber, hacernos conscientes de que ahí están.
Hay un personaje maravilloso. Personaje porque es un ícono en su comunidad, pero es una persona real. Alejandro Satirka. Él dice sabiamente, así es y así puede ser. Así es y así puede ser. Eso es normalizar, es saber que como dices, que están ahí, pero que puede ser que esté ahí, ¿no? Y que en la afectación del cotidiano, del común, del colectivo, de este espacio, mundo, lugar, universo, planeta, pues todos tenemos un lugar, más allá de las habilidades, de los desequilibrios, de la paz que podamos sentir, de la tormenta que podamos llevar dentro, ¿no? Hay un lugar para cada uno de nosotros. Así es, colega. Somos nuestro lugar. Pues vámonos a nuestro lugar. A cantar Liberaciones, el lugar en donde somos. Así es, así es. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar nuestras redes sociales y regresamos? Cantemos Liberaciones, el lugar donde somos. Síguenos en redes sociales. Facebook, Cantemos Liberaciones Podcast. Instagram y YouTube. Cantemos Liberaciones. Página web. www.cantemosliberaciones.com. Correos electrónicos. Adriana@cantemosliberaciones.com y Pablo@cantemosliberaciones.com. Y escríbenos a nuestro WhatsApp 8110 40 30 10. Continuamos. Estas fueron nuestras redes sociales y regresamos ya al tema de hoy. Esperemos que este podcast llegue a donde queremos que llegue, que es a hacer conciencia sobre las enfermedades mentales, a hacer conciencia sobre los seres humanos que en algún momento, porque nadie está exento de un quiebre. Totalmente. Nadie. Fíjate que justamente en esta onda de la estigmatización es una problemática global. Creo que no alcanzamos a dar ese dato. Es una problemática global y dentro de los últimos años la OMS ha estado luchando y buscando programas y compartir estrategias e información sobre la importancia de la salud mental. Lo último que recuerdo que fue muy sonado fue en el 2019 con todo un protocolo sobre el cuidado de la salud integral de los refugiados y de las personas que se iban integrando a otros países que venían de una situación de problemática y violencia en sus tierras, y tenía un apartado específico para la salud mental y pedía y advertía que cuidáramos el no estigmatizar los episodios de quiebre emocional de esta población vulnerada, ¿no? Y lo último, pues bueno, este acompañamiento que ha hecho a través de muchos artículos y programas para el acompañamiento socioemocional en pandemia COVID-19, ¿no? Así es. Entonces, y también aquí en México pues se está haciendo mucho por la salud mental. Ahorita ya estamos, como lo platicamos en el episodio pasado, se está hablando también ya de la salud mental dentro de las empresas, dentro del ámbito empresarial. Entonces, volvamos la vista hacia las enfermedades mentales, no para estigmatizarlas, no para señalarlas, sí para ayudar a esas personas, sí para ayudarnos también a nosotros como sociedad, como familia. Les invitamos de verdad a los familiares que se acerquen con los profesionales para poder conocer un poco más de la enfermedad y ver que a fin de cuentas ahí se pueden hacer muchísimas cosas para mejorar la calidad de vida de la familia y sobre todo de la persona que la está sufriendo, porque se sufren. Sí, señor. Sí, señor. ¿Nos vamos? Y el que mucho se despide, bueno, pocas ganas tiene de irse. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos escuchamos el próximo jueves también en el en vivo. Yo les quiero dejar tareita que no es tareita. A ver, hoy no hubo cajita de herramientas, pero tareita. Pero sí, claro. Vamos a te invito, los invito. Pablo Montelongo, ¿te quieres sumar a esta invitación? Claro. Porque también es para ti. Claro. Próximo jueves, 8:30 de la noche, en el en vivo, a tu salud emocional,
¿qué te parece que ya con esta información que te dimos alcanzas a identificar personajes de alguna película, algún eso libro, me encanta. un referente literario, algo que puedas ubicar y digas, aquí están estigmatizando, aquí están romantizando? Yo, cuando dijiste tal cosa, me fui inmediatamente a tal referencia. Me acordé de esta película, me acordé de esta obra de teatro, me acordé de este libro. De este diálogo, como el que leíste del Joker, ¿no? Me acordé, esta frase me impactó, etcétera. La de Forrest Gump, que también es preciosa la frase. Mi mamá dice que los idiotas son... Que yo no soy idiota, los idiotas son los que... Ay, no recuerdo cómo va esa frase, ¿te acuerdas? Bueno, no, pero te llevas la tarea de investigarla y nos esa. la platicas el jueves. Y a ti también, a ti que estás escuchando esto, vente el jueves. Ya estamos transmitiendo por Facebook Live y por YouTube también. En las dos plataformas estamos con los en vivos. Y ya síguenos en Spotify. Y hasta aquí nuestro reporte. Gracias. Ubícate Medios, ubícatemedios.com. Ubícate con K. VKT. VKT. Ok. vkt.com. Gracias por esta producción digital, gracias por la edición y por todo lo que nos permite estar al aire en estas plataformas y en los en vivos. Gracias, Pablo Montelongo, por estar aquí. Gracias, por Adriana hacer Carlos. mancuerna y por querer platicar de estas cositas conmigo. Claro que sí. Y nos escuchamos en el próximo podcast. Adiós.